Magnífico. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora que nos veáis. Un saludo y un placer teneros a todos con nosotros. Un placer tenerte de nuevo aquí con nosotros, Leo. De verdad, es un gustazo tenerte aquí en Aula Arcana. Saludar a todos los asistentes que estáis aquí en directo con nosotros. Saludar también a todos aquellos que nos vean más adelante en YouTube o en Spotify o en la grabación que enviaremos mañana. Y deciros que realmente es un placer teneros con nosotros para compartir estos momentitos y también poder pues, ofrecer un poquito de cultura y a la vez difundir un poquito lo que es el conocimiento. Antes que nada, antes de empezar la entrevista, aquí delante de mi pantalla tengo a Leomar. Leomar es uno de nuestros profesores de este año en Aula Arcana. Hace el curso de Goetella, Culto de Fuego y Noche. Y es, para quienes no los conozcan, es practicante de magia ceremonial, es un brujo tradicional y, entre otras cosas, es un ocultista que ha escrito un libro que se llama El lamento de una serpiente, muy recomendable. De hecho, es ese libro el que me ha llevado a hacer esta entrevista. Y también es profesor, y él imparte cursos desde su plataforma, desde su Instagram, que podéis visitar y podréis conocer lo que él está ofreciendo, que créanme, es muy, muy interesante. Así que, bueno, Leo, antes de continuar, ¿te gustaría añadir algo a tu presentación? ¿Te gustaría presentarte al resto de ponentes, bueno, de participantes con nosotros? No, simplemente darles las buenas noches, buenas tardes o buenos días y esperar que esta entrevista sea de utilidad para sus senderos. Me alegro. Muchas gracias, Leo, por estar con nosotros. Y no voy a empezar con muchos rodeos, porque hoy venimos a hablar de, creo que una de las grandes figuras para ti, creo que si no de la más grande, nunca mejor dicho. Creo Indudablemente. que cuando yo planteé esta entrevista no era muy consciente hasta dónde realmente a ti te importa hablar de esta figura, así que no me dan más rodeos. Dinos, Leo, ¿quién es Hécate? ¿Quién es Sécate? Esa es una pregunta, creo que la más complicada de toda la entrevista, ¿no? Y creo que es imposible responder la cabalidad, porque como practicante y como devoto de Hécate, yo te diría que Hécate es inefable, escapa más allá de toda consideración, como un Dios verdadero debería, ¿no? Difícil describirla, se escapa de cualquier canon, precisamente, por ello utilizo la terminología de inefable. Ahora, si me obligas como individuo de tintes académicos y un ocultista serio a responderte quién es Hécate, es una potestad muy antigua que fue considerada y es considerada una diosa. Por lo tanto, tiene atributos de regencia sobre diversos aspectos de la naturaleza. Esa sería mi respuesta más comedida en torno a quién es Hécate. Es una diosa y fue incluso considerada una gran diosa en Caria, precisamente, que ya vamos a entrar luego en ese tema. ¿Qué Entonces, aspectos de hoy la vamos a... naturaleza? Has comentado que tiene varios aspectos de la naturaleza sobre los que rige. ¿Cuáles son ellos para definirlos un poco? Primero que nada, Hécate obviamente es ampliamente conocida como la diosa de la brujería. Es probablemente la diosa de la brujería por antonomasia, por excelencia en el mundo moderno, incluso en grandes periodos del mundo antiguo. Por lo tanto, como deidad de la brujería, tiene un imperio sobre, y lo hablé recientemente en la conferencia de Silvanosis, sobre las plantas, plantas medicinales, plantas venenosas. Obviamente que tiene el gran imperio sobre los muertos, sobre los fantasmas, que fue uno de sus papeles más preponderantes en la antigüedad, como la diosa que inicialmente alejaba a los espíritus malignos, nocturnos y fantasmas, y luego se convirtió en aquella que podía atraerlos y enviarlos a voluntad. Tiene regencia sobre las tormentas, sobre los cielos. Es una diosa muy polifacética. Uno de los aspectos de Hécate, de los cuales no se habla mucho, es precisamente ese, su aspecto uránico. Hesiodo en su teogonía nos habla de que Zeus, en teoría, le dio regencia sobre los cielos, sobre la tierra y sobre el mar. Obviamente que eso fue una adaptación
poderla de una otra manera incluir en el panteón griego, que ya vamos a hablar de sus orígenes. Ha tenido obviamente un papel profundamente ligado a la tierra y a los misterios de la tierra. Y algo que no se sabe de Hécate, o que se sabe pero que no se habla mucho, es que incluso en un tiempo de su culto llegó a ser gran patrona de las ciudades. Era una diosa estatal. Antes de luego ser considerada en épocas posteriores una diosa de brujería marginal, es decir, de los límites de la sociedad. Entonces tiene una regencia muy amplia. Es una diosa que se considera que tiene maestría sobre los elementos, sobre el agua, en base a su dominio sobre el mar, los cielos, como Hécate Uranía, y sobre el fuego y la tierra, sobre el fuego como la Hécate portadora de las antorchas, la guía en los misterios. Incluso tiene un epíteto que es la que escupe fuego, la que respira fuego. Y como Hécate Cazonía tiene un imperio sobre la tierra. Entonces es una diosa que, por eso digo que es muy difícil clasificar exactamente cuál es su regencia. Además que, aparte de las características primitivas que tuvo Hécate, innatas en sí misma, con el paso del tiempo termina igualmente siendo sincretizada con otras fuerzas y acrecentando esos atributos. Hay quien diría que no es que son atributos que gana en base al sincretismo, sino que va revelando con el paso del tiempo nuevos atributos en base a las nuevas eras que se van experimentando, como si fuesen capas de una cebolla. Es una de las consideraciones que a veces los ocultistas le dan a los dioses. Y ahora que ya nos has presentado muy bien a Hécate, quiero que me hables de su origen. ¿Cuál es el origen? Quiero que hables, por supuesto, tanto del origen, podríamos llamar mítico o divino, también como incluso el origen histórico, es decir, cuándo aparece Hécate en la historia y de dónde viene. Bien, el origen de Hécate es sumamente controversial, porque aunque suele decirse que Hécate es una diosa griega, y de hecho cuando cualquier persona va a internet o escucha a Hécate, dice, es la diosa griega de la noche o es la diosa griega de la brujería, ¿no? Siempre uno escucha esa terminología, es la diosa griega de tal cosa, pero ciertamente no hay una evidencia concluyente acerca de cuál es el origen de Hécate. No sabemos si en efecto fue una diosa griega. Lo que sí sabemos es que tuvo su culto de mayor preeminencia en la región de Anatolia, en Caria específicamente. Anatolia, la península de Anatolia es Asia Menor. Y la región de Caria, una de las antiguas regiones que componían a Anatolia. Y en Caria era la diosa de mayor importancia. Tuvo un gran templo en la ciudad de Lagina, el templo más grande que Hécate tuvo en la antigüedad. Entonces, lo que sí sabemos a ciencia cierta es que allí, de una u otra manera, fue el centro de su culto. Ahora, otra cosa es hablar de su origen, si en efecto fue en Caria, donde ella, o si fue en Grecia propiamente, donde ella se originó. La mención más antigua que tenemos de Hécate es precisamente en la Teogonía de Hesiodo, que es el siglo 8 antes de Cristo, el siglo 8 antes de Cristo. Estamos hablando de que Hécate es una deidad cuyo recorrido histórico abarca más de 3.000 años, más de 3.000 años. Y estamos hablando de un testimonio, el testimonio literario más antiguo, lo que no descarta que haya habido un culto oral previo. Así que no sabemos exactamente el scope, el rango tan amplio de esta deidad. Ahora, hay que definir esto. Hay 4 teorías fundamentales del origen histórico de Hécate. Luego voy a hablar, cuando hable del origen griego, hablo un poco del origen mitológico o de la consideración mitológica. Hay 4 aspectos fundamentales o 4 posibles orígenes de Hécate. El primero, que en efecto haya sido una deidad griega, o cuanto menos una deidad de territorio griego, pero preolímpica. El hecho de que en la Teogonía de Hesiodo se menciona que Hécate era una titánide
nos puede hablar de tal vez un origen entre dioses previos a la llegada de este nuevo panteón indoeuropeo con Zeus a la cabeza. Es una posibilidad. Hay que recordar que la teogonía de Hesíodo presenta uno de los mitos de creación de Grecia, pero Grecia, previo a la llegada de los dioses olímpicos, tuvo el famoso mito de creación pelásico, con la diosa Eurinome y la gran serpiente Pitón, antes de ser la Pitón defenestrada por Apolo. Entonces, Grecia es mucho más atrás que simplemente Hesíodo. Entonces, el hecho de que Hesíodo mencione de que Hécate es una diosa preolímpica, una titánide, que se puso del lado de los dioses olímpicos nuevos, en contra de los dioses más antiguos, nos puede hablar de que puede que haya tenido un origen en una Grecia preolímpica. Hay que recordar que la titanomaquia, como muchos de estos enfrentamientos entre dioses primitivos y dioses nuevos, habla mucho de un intercambio cultural o incluso una imposición de una cultura sobre otra. Esa es una de las lecturas que se le da a la titanomaquia. Dioses nuevos que reemplazan a dioses más primitivos. Por eso es que se dice que Cronos o Saturno era el dios de la edad de oro y demás. Esa es la primera consideración, que hace que sea algo plausible, que sea una deidad griega, pero preolímpica. La otra consideración del origen de Hécate la posiciona directamente en Caria, que Hécate se haya originado en Asia Menor. Allí es donde surge y allá es donde tiene su principal centro cúltico, y a partir de Caria, de la región de Caria, se expande al mundo griego. Hay que entender que Hécate, aunque fue adoptada en el mundo griego, aunque participó en los misterios de Eleusis, probablemente los misterios más famosos del mundo griego antiguo, nunca tuvo un culto de tanta importancia dentro del mundo griego propiamente como el que tuvo en Caria, en Asia Menor. Entonces, esta segunda teoría la posiciona como una diosa asiática, de una u otra manera. ¿Cuál es la tercera teoría? De que su origen no estuvo en Caria, pero de que sí se estableció su principal centro cultico allí, pero desde otra región, desde Tracia, precisamente al norte de Anatolia. Tracia sería lo que es la actual Bulgaria. Entonces, esto hablaría de que el origen de Hécate pudo haber estado en Tracia con la diosa Bendis, que también era una diosa cazadora, era una diosa portadora de antorchas, que tenía también a los canes nocturnos como parte de su séquito. Y los tracios, al descender a Anatolia, crearían nuevas manifestaciones religiosas, incluida Cibeles en algunos casos y Hécate, Cibeles en Frigia y Hécate en Caria. Entonces, eso haría que Hécate tuviese un origen aparentemente tracio. Esa es la tercera consideración. Y a todo esto es interesante ver que la región de Anatolia, donde Hécate tuvo su principal centro cúltico, es literalmente una encrucijada del mundo. Sí, es el verdad. Centro en el cual Oriente Medio y Europa se encuentran. Es una gran encrucijada. Yo no creo que sea accidental que Hécate haya escogido de una otra manera a Anatolia como la región en la cual ella iba a tener su mayor templo, ¿no? Pero Anatolia tiene muchos misterios que quienes vayan a ver el culto de Goetia van a descubrir en su momento. Es una región muy mágica, porque es una gran encrucijada. ¿Y qué son las encrucijadas sino lugares mistéricos de brujería y magia? Tal cual. La cuarta consideración, y que debo admitir en este pequeño espacio que nadie más va a escuchar, porque queda íntimamente entre nosotros, la cuarta consideración nos habla de un posible origen mucho más al este del mundo, probablemente en Mesopotamia, y que luego se expandiría hacia el oeste. La región de Caria, en Anatolia, fue previamente una satrapía del imperio persa aqueménido. Entonces, no es enteramente descartable que haya podido haber una influencia de Medio Oriente que a través de migraciones o de influencias imperiales persas llegase a Caria propiamente. Obviamente que nada de esto es absolutamente concluyente. Reitero,
el origen de Hécate es muy complejo. El tema de Hécate originándose en el este resuena mucho con la manifestación posterior que tuvo Hécate en los oráculos cáldeos, en donde se hacen comparaciones entre Hécate y la diosa Atargatis y la diosa Tanit. Entonces, y esto no lo digo yo no soy tan brillante, soy brillante pero no tan brillante. Esto lo dijo Steve Ronan en su libro The Goddess Hecate, donde hace una comparación maravillosa entre Hécate y Atargatis y Hécate y Tanit. Claro, él la hace en base a la Hécate de los oráculos cáldeos, que es más estelar y empiria. Sin embargo, yo también veo similitudes entre Tanit, Atargatis y la Hécate más catónica, o la Hécate como gran madre que se adoraba en Caria. Pero bueno, no quiero digregar, simplemente señalar estas 4 posibilidades. O era una diosa griega preolímpica, o era una diosa originada en Asia Menor, propiamente en Caria, o era una diosa originada en Tracia, que desciende con las migraciones tracias a Anatolia y ahí establece su culto principal, o es una diosa que viene del este del mundo, de Oriente Medio principalmente, y se establece su culto principal en Anatolia. Esas son las 4 más plausibles consideraciones del posible origen de una diosa que de por sí es misteriosa. ¿Y qué hay de la parte mítica, la parte más divina de la historia? ¿Qué nos cuenta sobre los orígenes de Hécate, esa parte más mítica? El origen o la genealogía más aceptada o conocida de Hécate la tenemos precisamente en la Teogonía de Hesíodo, que la hace hija de Perses, del titán Perses y de la titánide Asteria. Entonces, Hécate sería hija de Asteria, que es las estrellas, ¿no? Ahora, lo peculiar es que Perses, que se consideraba el destructor, no solamente es un nombre propio, sino es un título que significa persa. Eso siempre me parece muy curioso, ¿no? El hecho de que, sí, de que Hécate en el himno órfico le dicen Persian, y Persian puede ser o hija de Perses o de Persia, o que viene de Persia. Entonces, eso no voy a hablar mucho al respecto, solamente lo voy a dejar como una pequeña curiosidad para que el buscador sincero y curioso tome sus propias conclusiones. Pero es una de los orígenes posibles de genealógicos, mitológicos de Hécate. Hay otras consideraciones. Hay quien, creo, si me no recuerdo, era Musaeus, quien la hace hija de Erebo y de Nix. Entonces ya sería hija propiamente del inframundo y de la noche. Hay unos estratos que la hacen incluso hija de Zeus. No recuerdo exactamente el autor en esos momentos. Pero de una u otra manera, estas genealogías la buscan de integrar, y el hecho de que tenga diversas genealogías, la más famosa, la de Perses y Asteria, pero también está la de Zeus y la de Erebo y Nix. Estas genealogías lo que nos hablan es del intento por parte de diferentes autores de adaptar a Hécate a ese panteón griego. Buscan encajarlo. Exactamente. Es para intentar encajarla, intentar darle algún sentido, que no es inusual. Dioniso también era un dios que se supone era extranjero, y algunos hablan también que tiene un origen en Tracia o en Frigia, y de otra manera también intentan incluirlo para que encaje en ese nuevo panteón, lo cual no es extraño. Cuando hay una diosa tan popular, y los griegos y también los romanos eran muy hábiles en incluir dioses en sus panteones. Simplemente hago que este sea tía de este y este hijo de aquel y ya lo encajo. No había esa discriminación que el monoteísmo tiene, sino era más dúctil el tema de las genealogías. Entonces, mitológicamente tenemos estos padres o este origen paternal y maternal de Hécate, pero es importante entender, para tener un contexto amplio, de que son adaptaciones de otra manera, son orígenes mitológicos que se dan para darle un contexto a una diosa posiblemente extranjera o preolímpica dentro del panteón olímpico. Y ahora que ya sabemos un poquito del origen, o sea, tanto histórico con estas 4 versiones como mítico, ¿no? A partir de vamos a intentar encajar esta diosa como podamos en la mitología. Vamos a hablar un poquito de su culto.
quiero preguntarte quiénes rendían culto, ¿vale?, a esta diosa, y por otro lado, cómo le rendían culto. Bien, respecto a quienes le rendían culto, tenemos que no había una diferenciación, por ejemplo, entre hombres o mujeres que le rindiesen culto a Hécate. Hécate tenía sacerdotes y sacerdotisas. Bueno, es muy famosa Medea como sacerdotisa de Hécate, ciertamente. Pero en Caria, en Lagina, Hécate tenía también un cuerpo sacerdotal masculino. Usualmente ese cuerpo sacerdotal masculino estaba compuesto por eunucos. Eran hombres que rendían su virilidad y se castraban en honor a la diosa. Ahora, no se sabe si esto era inherente propiamente al culto mistérico de Hécate o simplemente era un ethos asiático, porque en el culto a Cibeles, que también tenía su centro en Anatolia, pero en la región de Frigia, más arriba de Caria, también los sacerdotes tendían a castrarse en honor a la diosa, a rendir su virilidad en torno a ella. Entonces, tal vez no era parte como tal de una idiosincrasia de Hécate, sino de la región como tal. El sacerdote masculino en honor a la gran diosa se le rendía, pero también sabemos que no era algo generalizado, porque había sacerdotes de Hécate que pasaban el cargo a sus descendientes, entonces no tenían que ser todos eunucos, pero es importante para tener cierto contexto histórico también del culto a Hécate, que había ciertos sacerdotes que sí rendían su virilidad a la diosa castrándose. Entonces tenemos hombres y tenemos mujeres al servicio de Hécate, tenemos un cuerpo sacerdotal, pero también tenemos devotos comunes y corrientes. No había que ser sacerdote para rendirle devoción a Hécate. De hecho, la región de Caria era la región con más nombres teofóricos de Hécate, es decir, nombres devenidos de una divinidad, como a quien le colocan Dionisio por Dioniso. Hécate similarmente tiene nombres teofóricos. Entonces, es una diosa que era adorada tanto por un cuerpo clerical como por los ciudadanos comunes y corrientes. Yo creo que es una de las tergiversaciones de la modernidad el pensar que para rendirle culto a una deidad tienes que ser directamente un sacerdote. Puede ser perfectamente un devoto y rendirle culto. Son consideraciones diferentes y aproximaciones diferentes. No todo el mundo tiene una vocación sacerdotal, ni todo el mundo tiene la capacidad para erigirse como sacerdote una deidad. Y eso en la antigüedad estaba bien establecido de otra manera. Más aún porque usualmente los sacerdotes y las sacerdotisas solían ser vistos como seres míticos, similar a la vieja consideración de los brujos como seres casi mitológicos. Por algo es que a una sacerdotisa como Medea se le considera en ocasiones prácticamente una semidiosa. ¿Cómo se le rendía culto a Hécate? Si nos vamos al mundo griego, los métodos eran muy similares a aquel tipo de culto que se le otorga a una deidad de tipo catónica. Walter Burker, por ejemplo, en Greek Religion nos habla de cómo se propiciaban las deidades catónicas. Usualmente, y la Argonáutica de Apolonio de Rodas nos da algunas pistas al respecto, cómo Hécate era adorada, usualmente a través de un Bósforos. Cuando se le propiciaba catónicamente a través de un bósforos, el bósforos era un agujero que se cavaba en el suelo para dar la sangre a las víctimas. Se le adoraba de noche, usualmente con colores oscuros. Cuando Medea le dice a Jasón, ¿cómo vas a propiciar a Hécate, que la llama como Hécate Primo, la terrible? Le dice que se tiene que poner ropas oscuras para adorarla. Y ya cuando la noche haya caído, tiene que hacerlo en soledad. Entonces, vemos que el culto a Hécate, cuanto menos en la Argonáutica de Apolonio de Rodas, era un culto principalmente nocturno, un culto que de una otra manera involucraba la propiciación de una fuerza de la noche. En Caria, Hécate era una diosa estatal, era una gran diosa casi imperial, si se quiere, era la gran patrona de la ciudad. Entonces su culto no era únicamente nocturno. Y aquí creo que tengo que hablar un poco de el hecho de que Hécate en Caria era denominada una gran diosa. Para quienes no saben, la taxonomía de gran diosa se le da a aquellas deidades femeninas que son
cabeza de un culto y que están relacionadas a los misterios de la tierra, a la fertilidad, a la abundancia, a la prosperidad, a los nacimientos, a la cría de jóvenes, a otorgarle honor a la familia. Eran diosas de gran importancia. Hécate no solamente fue diosa de brujería, antes de ser diosa de brujería fue esta gran diosa en la Guina, en Caria. Y allí el culto ciertamente no solamente era nocturno, era diurno. Sin embargo, se sabe que en la Guina había una historita de en A Circle for Hecate, habla de esto, había una ceremonia que se llamaba el Kleidos Agoge, la procesión de la llave. Y aparentemente había antorchas involucradas en esa gran procesión, lo que nos dice que probablemente el culto a Hécate, de una otra manera, aunque podía ser celebrado en el día, tenía una gran preeminencia en la noche. Entonces, de una otra manera, aunque no estemos hablando de la Hécate diosa bruja posterior, sino la Hécate previa, la Hécate grandiosa, de una otra manera su relación con la noche y la importancia de rendirle culto en la noche también estaba muy presente. Eso también nos puede hablar, no quiero digregar, pero nos puede hablar de los misterios asiáticos. Las grandes escuelas mistéricas de Asia Menor solían ser cultos nocturnos a la luz de las antorchas, con cánticos en la noche y extáticos. Que eso también está presente en el culto a Hécate. El éxtasis. Parte de hablar de cómo se le rendía culto a Hécate también lo encontramos en la relación de Hécate con las fiestas extáticas. También se dice, Estrabón en su geografía nos habla también de cómo Hécate era adorada de forma similar a la propia Cibeles y el propio Dionisio, con bailes extáticos. No solamente era una diosa de los muertos y de los cantos fúnebres, sino que también era una diosa de gran frenesí y que presidía las orgías mistéricas. Hécate fue adorada en Samotracia, los misterios de Samotracia, como Serinthia. Y allí había un culto catónico muy relacionado al éxtasis, al frenesí y a las orgías. Y cuando digo orgía, no solo me refiero al intercourse, a las relaciones sexuales. Para los antiguos, las orgías eran mucho más que solamente el encuentro sexual entre practicantes e iniciados. Las orgías eran un momento de comunión trascendental con las deidades, en donde no solamente estaba presente el sexo, sino también la danza y el canto. Lo que sucede es que luego la orgía se simplificó a solamente un encuentro sexual, pero las orgías o la orgía era un rito sagrado. Entonces tenemos que el culto a Hécate era bastante ambivalente, ¿no? Pero oscilaba entre lo nocturno, no, oscilaba entre lo fúnebre y también entre lo extático. Pero algo que sí era casi permanente era el carácter nocturno de su culto, de una u otra manera. Y eso es fundamental entenderlo, que Hécate ciertamente es, de una u otra manera, una diosa de la noche, y que era principalmente propiciada en la noche, lo cual no invalida que se le pueda adorar en el día, pero su hora cumbre, o donde en teoría tenía más fuerza o era adorada con mayor intensidad, era en la noche precisamente. ¿Y cómo pasa este culto, ¿no? Que en algunos sitios, como en Caria, me has dicho que es estatal, incluso en Grecia se le rindió culto de una manera, bueno, como una diosa católica normal, pero ¿cómo pasa a ser diosa de la brujería? Y aquí incluyo la pregunta que me intriga con esto, ¿y cómo se le trabajaba con ella mágicamente? Eso, la transición de catadiosa de la brujería es una que yo he debatido mucho y que es sin duda alguna extensa. Voy a intentar ser lo más sintético posible. De hecho, tengo una sección, un taller que hablo precisamente de cómo Hécate se transforma en diosa de la brujería. Pero para resumir, tiene mucho que ver con su papel como diosa apotropaica de los fantasmas, la diosa que alejaba a los fantasmas. Hécate en Caria era una diosa que protegía los umbrales de la ciudad. Y no solo los umbrales de la ciudad, sino también de las casas. Había estatuas de Hécate frente a las casas para protegerla. Proteger a la casa y proteger a la ciudad contra espíritus adversos, espíritus hostiles. Y no es extraño que una deidad que es capaz de alejar un espíritu hostil, con el paso del tiempo y por influencias del propio desarrollo de su culto, termine también controlando esos espíritus hostiles.
Entonces, la diosa que los alejaba termina convirtiéndose también en la diosa que era capaz de atraerlos y de mandarlos y comandarlos a hacer su voluntad. De hecho, Hécate terminó siendo o terminó teniendo el atributo de ser la diosa que causa la locura nocturna a través de las pesadillas y los fantasmas. Entonces, era una diosa que alejaba a los fantasmas, pero que termina teniendo un dominio completo sobre ellos y puede enviarlos a hacer su voluntad a placer. Esta característica de diosa que comanda las huestes nocturnas y principalmente a los fenecidos y a las lamias y a las empusas, termina, según mis propias conclusiones, acercándola obviamente a las artes mágicas. Las artes mágicas, el arte mágica primordial de Grecia era la goeteia, que es un arte que inicia fundamentalmente como una práctica fúnebre, una práctica de alebrestamiento de los muertos. El goés, que era el practicante de la goeteia, era un psicopompo. Entonces, en el mundo antiguo y principalmente en Grecia, los muertos y el trabajo con los muertos estaba profundamente relacionado con el trabajo de la brujería. Estaban absolutamente mimetizados. Y de hecho, muchos de los hechizos de brujería precisamente en la Grecia antigua y luego incluso en la Grecia, incluso en el Egipto tolemaico con influencias helénicas, se aupa mucho o se sostiene mucho con la devoción a los muertos o con el sometimiento a los muertos. Entonces los muertos y la brujería en el mundo griego estaban muy mezclados. Eso hace que ese papel de Hécate como diosa de los fantasmas termine convirtiéndola en una diosa de la brujería igualmente, además de por sus características nocturnas. De una otra manera, esto termina convirtiendo a Hécate o termina haciendo que ella mute, y aunque en Caria fue una gran diosa, en el resto del mundo griego termina tomando igualmente otros matices un poco más oscuros y termina erigiéndose efectivamente como la gran diosa de la brujería. Hay quien dice que fue un cambio natural, u otro que fue forzado, pero de otra manera lo terminó tomando. También está el hecho, y eso tengo que hacer mención, de que Hécate en un punto llega a ser sincretizada con una diosa que era Enodía, era una diosa de Tesalia. Tesalia era la región de los brujos por antonomasia en el mundo griego. Las brujas de Tesalia eran temidas. En la Metamorfosis de Ovidio leemos cómo se dice que incluso tenían que contratar a guardias para custodiar los cadáveres en los velatorios, para evitar que las brujas fuesen y se apoderasen de las partes y les comiese y arrancase las lenguas y las orejas. Era la región de brujería por antonomasia en la Grecia antigua. Entonces, Hécate en Tesalia termina siendo sincretizada con la diosa Enodía, que era una diosa de los caminos y de los muertos precisamente, y los viajeros igualmente, y muy relacionada precisamente a la brujería como una diosa tésala. Entonces ahí también se habla de que pudo haber tenido gran influencia en esa transformación de Hécate a la gran diosa bruja por excelencia. ¿Cómo se oraba a Hécate o cómo se trabajaba mágicamente con Hécate? Indudablemente que siendo una diosa de brujería y principalmente de brujería relacionada con el mundo de los muertos y con el inframundo, era llamada muchísimo para los actos de nequia, de necromancia, para propiciar los muertos, para convocar a los muertos, para comandar a los muertos y hacer la voluntad del practicante. Y a esto hay que sumarlo, obviamente, en este arte del inframundo, los actos de deficción, los actos de maldición, las famosas tablillas de maldición, las deficciones. También hay que tener unas grandes diosas llamadas para participar en esa clase de rituales de maldición, junto a Perséfone, Hades y Hécate Cazón y Hermes Cazonios. Entonces, el uso, por así decirlo, mágicamente que se le daba a la presencia de Hécate está muy relacionada a ello, a los actos necrománticos y también en ocasiones a los actos que provocaban la transformación, porque Hécate era una diosa de transformación igualmente, de transiciones. Vemos que Circe llamaba a Hécate para transformar a los hombres y cambiarles las formas. También Medea, por otra parte, llamaba a Hécate cuando iba a recolectar las plantas para hacer sus brebajes y sus pociones. Entonces también Hécate estaba relacionada con ese mundo de los muertos, con una transformación y también con el mundo de la farmaqueia.
Entonces, eran muy amplios sus campos, pero siempre relacionados con el tema de la brujería, de la magia natural y de la magia catónica. Era profundo, y esto es importante entenderlo. Ciertamente, Hécate tiene un lado uránico, pero su papel en la magia estaba muy, muy presente en lo que se refiere a las artes catónicas, es decir, a las artes de los misterios de la tierra, tanto su superficie como las profundidades del Hades, las profundidades del inframundo. Cuando Hécate evoluciona y se refina con el paso del tiempo y surge la Hécate de los oráculos cáldeos, toma o se maxifican sus atribuciones o maximizan sus atribuciones uránicas. Y ahí tenemos a Hécate llamada en la teurgia, en el arte de la propiciación de los dioses celestiales y de buscar la gnosis, la unión con lo divino. Entonces, si hablamos también de otra clase de prácticas mágicas con las cuales Hécate está involucrada, no puedo dejar de mencionar, sin mencionar a Goetheia y a la Nequia, tengo que mencionar igualmente la teurgia. En un punto, Hécate también fue llamada como una diosa teúrgica para alcanzar la unión con lo divino y propiciar las fuerzas celestiales. Y en los oráculos cáldeos se dice que Hécate también tiene comando sobre fuerzas angélicas. Entonces, ciertamente vemos que es una diosa muy polifacética y mezclada intrínsecamente con muchos aspectos de las artes mágicas, haciendo hincapié en que su papel fundamental en la magia tendió principalmente a las artes del inframundo, a las artes catónicas o a las artes de los muertos. Por esta relación, ¿no?, con los muertos en el inframundo, supongo que por eso es una diosa que ha relacionado ya lo has comentado, con la Goetheia. En efecto. Y es importante hacer mención antes de proseguir, para tratar de aclarar ciertas cosas, pero muy brevemente, porque como te dije, todo esto yo lo hablo en uno de los talleres que yo doy. Porque hay quien alega que Hécate se convierte en diosa de la brujería precisamente por su característica lunar, o por ser una diosa lunar. Y es importante que quienes nos están escuchando en vivo o en diferido sepan que Hécate no era una diosa lunar originalmente. El carácter lunar de Hécate lo adopta cuando es sincretizada con diosas como Selene principalmente y secundariamente como Artemisa. Incluso Artemisa no tenía características lunares originalmente. Es gracias a su interacción con Selene, a su sincretismo con Selene, que adopta características lunares. Hécate era adorada en la luna negra, no porque fuera una diosa lunar. Hécate era adorada en la luna negra porque era la noche en la cual la luna no se ve en los cielos, era la noche más similar al inframundo. El hecho de que Hécate fuese adorada en la luna negra no ratifica o no señala una característica lunar, corrobora una característica catónica, que es diferente. Eso es importante tenerlo en consideración. Vale, muy interesante. Bueno, la siguiente pregunta ya me la has respondido tú mismo, porque era el tema de la relación de esta diosa con la Goetheia. Ya nos ha quedado claro que es la relación de esta diosa con el mundo de los muertos y los fantasmas, ¿no? Y su poder de comandar y obviamente toda esta fuerza catónica. Sin duda alguna todo esto lo vas a tratar más en tu curso de Goetheia. No voy a hacer más spoilers. Y vamos a pasar un poquito, vamos a hacer un salto en el tiempo y quiero que me expliques un poquito de cómo esta grandísima diosa que se convierte en una diosa de la brujería, cómo pasamos cómo evoluciona su figura a lo largo de la historia a la visión que tenemos de ella actualmente, que en algunos círculos pues puede parecer incluso hasta naif en algunos sentidos, ¿no? Pero sin embargo hay gente que aún pues le tiene el temor y el respeto que se le tenía antiguamente. ¿Cómo ha sido esta evolución hasta nuestros tiempos? Yo creo que ha sido una respuesta, bueno, también hay que considerar que los dioses, y con esto quiero ser muy preciso, y también voy a entrar en mis consideraciones personales. Por supuesto. En lo personal, yo pienso que los dioses no cambian, porque el cambio aristotélicamente habla de una actualización del ser. Es decir, va mejorando, evolucionando con el paso del tiempo. Los dioses, por su inherente naturaleza, son perfectos, por lo tanto no pueden cambiar, no pueden tener esas modificaciones con el paso del tiempo. Entonces, los dioses para mí no cambian, se adaptan a las edades, que es otra cosa. Y en ocasiones no son ellos quienes se adaptan, sino que son los practicantes quienes
por consideraciones morales de la época o inclinaciones filosóficas o teológicas de la época, comienzan a darles otros matices. Entonces, Hécate es una diosa que indudablemente es una diosa que tiene más de 3 milenios en su historia corroborada. Sin duda alguna ha pasado por muchas civilizaciones, sin duda ha pasado por muchos pueblos y cada uno de ellos la ha filtrado de una u otra manera. En ocasiones ella misma se va pelando como las capas de una cebolla y muestra otras facetas. Entonces, ese cambio que Hécate, o esa transformación o adaptación que Hécate ha devenido hasta la modernidad, corresponde a los filtros que cada cultura evidentemente le va a dar a esa fuerza divina, a ese poder de una u otra manera. Y Hécate, sin duda alguna, es una diosa que ha sabido adaptarse muy bien a los cambios del tiempo. Pero también creo que hay mucho allí que corresponde a la visión y al lente bajo el cual los practicantes, de acuerdo a su época y a la moral de su época, van de una otra manera proyectando precisamente a los dioses y a los espíritus. ¿Y por qué Hécate, con esta evolución, ¿no?, que obviamente pues, ha tenido sus filtros históricos en cada época, ¿por qué aún así es una figura que se ha recuperado y que ha pervivido a lo largo de la historia del ocultismo? ¿Por qué este interés ocultista siempre en ella? Porque es la diosa de la magia y de todo. Bueno, bien, No, es una buena respuesta, pero ¿qué hay detrás de ello? yo creo que es precisamente... No, lo voy a decir de esta manera. Porque Hécate es una diosa viva. Es una diosa palpitante, es una diosa vital. Al ser una diosa viva, se manifiesta muy tangiblemente en la praxis de aquellos ocultistas, brujos y magos que la contactan. Aquel que contacte a Hécate adecuadamente va a sentirla, va a sentir los cambios que ella trae, va a sentir su manifestación porque es una diosa viva, es una diosa que tiene manifestaciones muy claras. Y yo creo que eso es lo que la ha hecho profundamente atractiva a lo largo de la historia, que es una diosa que responde. Eso es clave en Hécate, en su desarrollo y en su popularidad. Es una diosa que responde, es una diosa que responde tanto que asusta en ocasiones. Trae grandes transformaciones ineludibles y sin ambigüedades a las vidas de quienes la convocan. Y esa gran manifestación de Hécate, esa gran presencia, es lo que sin duda alguna la hace una diosa constantemente vigente, porque no es una diosa silente. Si sabes llamarla, va a ir y va a trastocar tu existencia de una u otra manera, incluso dentro del mundo de los magos ceremoniales. Si te lees a Papus, al doctor Enkhaus, te vas a encontrar que él, siendo un mago cabalista, llama a Hécate en su tratado elemental de magia práctica con el respeto que una diosa merece, como gran señora de los muertos. E incluso tiene una frase, no la recuerdo literalmente, pero parafraseando es que si llama a Hécate, su padre, el cielo, el dios hebreo, no se sentirá insultado por él. Y él se vestirá de púrpura real y se irá a dormir una vez que ha convocado a los muertos. Entonces, incluso en un mago ceremonial como Papus, vemos un respeto inusual hacia una diosa pagana, una diosa politeísta, en teoría contraria a su propio paradigma cabalístico. Entonces, yo creo que eso habla mucho de lo tangible que es Hécate y que, de una otra manera, estimado Carlos, y sintetizándolo, la magia es práctica. La magia es resultados. Y Hécate es práctica y da resultados. Y una preguntita, sé que no estaba en el temario, pero es que me ha gustado mucho. ¿Qué señales o qué percepciones podemos tener cuando llamamos esta de una manera efectiva? ¿Qué es aquello, al menos que se le pueda decir a los mundanos, vamos a decirlo así, ¿no? ¿De qué puedes comentarnos que esta diosa te puede hacer notar? Bien, en una evocación, en una manifestación externa
con elementos físicos está obviamente los famosos ladridos de los perros. Se dice que cuando Hécate viene y ladra a los perros. También, en cuanto a mi práctica personal, los cambios de temperatura radicales también son una señal de la aproximación de Hécate. Un descenso profundo, un descenso constante de la temperatura, evidente, está cálido, de repente hay un ambiente muy frío, también puede hablar de la presencia de Hécate. Los ruidos nocturnos, igualmente el graznido del ave nocturna, también puede señalar la presencia de Hécate. Más modernamente, muchos practicantes, cuando llaman a Hécate, pueden verla o pueden saber que está presente por la manifestación de insectos en el templo, insectos que antes no estaban, arañas o mariposas oscuras o polillas oscuras, por ejemplo. Animales que históricamente no estaban asociados a Hécate, eso es importante hacerlo notar, pero es parte de esa adaptación. Entonces hay muchos ruidos nocturnos, graznidos de aves, el ladrido de los perros. Hay en ocasiones incluso, y es muy famoso esto por los recuentos de Circe y de Medea, el sentir que la tierra tiembla de una otra manera o el sentir crujir la tierra debajo de los pies del practicante, también es una de las señales de la presencia de Hécate o de las presencias más físicas que Hécate puede de una otra manera manifestar, aparte de las más astrales, por ejemplo, para quienes tengan desarrollado los sentidos de escucha y de visión espiritual. Eso en cuanto a la manera como Hécate puede manifestar tangiblemente su presencia. Yo he tenido manifestaciones de Hécate a través de los vientos, cuando las llamo, el sentir los vientos, el oír incluso los truenos o ver los relámpagos. Es una diosa que tiene regencia también sobre los cielos nocturnos. He tenido manifestaciones de Hécate a través de la lluvia directamente, las tormentas en la noche, principalmente las tormentas nocturnas. Entonces ella tiene muchas maneras de manifestarse. También directamente a través de la presencia de perros. Estás haciendo un rito y no solo escuchas los perros ladrar, sino que puede manifestarse incluso perros físicamente que de otra manera se ven atraídos por el ritual que estás haciendo. Interesante. He tenido manifestaciones de Hécate a través del cielo, precisamente. Hay unas viejas fórmulas, no habla mucho de eso, pero hay unas viejas fórmulas de imprecaciones a los cielos griegas, en donde amenazas a las nubes, o amenazas a la luna, o amenazas al sol. Y lo he hecho obviamente la noche con Hécate y da manifestaciones de los cielos. Es capaz de apartar incluso las nubes o de darles formas directas para manifestar que ella está presente. Hécate, cuando quiere dar seña de que está ahí, tiene muchos recursos. Ahora, lo otro es las manifestaciones que también puede causar post-ritual, a través de sueños igualmente, de ocurrencias, en teoría azarosas, pero que tienen tras de sí un profundo trasfondo gnóstico, y los cambios que puede traer la vida de un practicante, que te dicen de otra manera, estuvo aquí y está causando cambios en mi vida. Y como dije previamente, Hécate es una deidad que está viva, es una deidad que manifiesta su voluntad de una otra manera, y yo creo que eso es lo que la continúa siendo muy atractiva para cualquier practicante serio del arte. Y Hécate, como claro, o sea, obviamente, aunque se ha recuperado a través de varios ocultistas, de alguna manera su culto se ha recuperado, reconstruido o reconstituido, ¿no? Como lo queramos decir. ¿Cómo se ha reconstituido este culto, reconstruido? Bien, ¿hablas de las técnicas o de a quiénes se les debe? Más bien, más que de las técnicas en sí, de las partes más prácticas, ¿no? Más bien de qué fuentes, a través de cómo hemos aprendido de esta diosa para traerla al siglo XXI. Bueno, indudablemente que precisamente estudiosos o académicos como Stephen Ronan, como Walter Burkhardt, como la propia Sorita de esta, han sido fuentes inestimables, pero de otra manera traer de vuelta muchos de las formas como Hécate era adorada y de las diferentes manifestaciones que pudo tener a través del paso del tiempo. El culto de Hécate se ha ido recuperando principalmente a través de, no lo voy a llamar reconstruccionismo, pero sí del estudio serio de las ruinas de su templo, de las fuentes antiguas, las fuentes literarias antiguas como Hesiodo, las fuentes literarias como Ovidio, como Estrabón precisamente, que de otra manera nos dan
las obras clásicas, indudablemente, de Homero, de Virgilio, que indudablemente nos dan de una otra manera un contexto de cómo esta diosa podía ser propiciada. Yo siempre menciono la Eneida de Virgilio porque me encanta el recuento de la Sibila de Ifobe, cómo de una otra manera ella convoca a Hécate a través de los sacrificios para permitir que Eneas descienda al inframundo. Y es uno de los grandes recuentos que nos dice que cómo de una otra manera esta diosa era propiciada. Y cómo se lograba y qué clase de animales se le sacrificaba. También las instrucciones que ya menté de Medea Jasón en la Argonáutica Apolonio de Rodas, los recuentos igualmente de Empedocles, el mago o el juez, que nos hablan de que indudablemente cómo esta diosa podía ser propiciada o a través de qué misterios de una otra manera estaba involucrada. Los estudios, obviamente, los misterios de Eleusis, los cuales Hécate era una de las deidades principales junto a Deméter, Perséfone, Hermes y Dioniso, también nos hablan mucho de cómo esta diosa podía ser aproximada. Los propios oráculos caldios de Juliano el Caldio nos presentan indudablemente una forma de Hécate, ciertamente es una forma muy peculiar de Hécate, pero que tiene tintes también de esos aspectos catónicos o de esos aspectos más helenizados de esa deidad. Entonces, sin duda alguna, el culto a Hécate, más allá de la gnosis personal que algunos practicantes puedan tener acerca de ella, como el famoso himno a Hécate de Crowley, deviene principalmente de fuentes clásicas o fuentes incluso alexandrinas, los papiros mágicos griegos. Alexandrinos también nos dan una muy buena fuente base acerca del culto a Hécate y de cómo ella podía ser propiciada. Claro, ya esa es una Hécate que ya ha sido asociada con Selene y Artemisa. Entonces ya es una Hécate que ha sufrido transformaciones, pero es parte de su trasfondo. Cuando yo digo que Hécate no era una diosa lunar originalmente, es para defender precisamente y entender sus orígenes, pero no descarto que con el paso del tiempo ella misma haya adoptado esas características en base al sincretismo. Pero es importante tener un conocimiento base de que no era una diosa lunar, sino que sus características lunares devienen de su unión con otras deidades. Entonces es absolutamente válido, pero es bueno tener el contexto. Y una pregunta, ahora ya vamos a algo más personal. Básicamente la pregunta es, ¿cómo concibes tú a Hécate desde tu praxis? Ya desde algo más, ¿qué es para ti más allá de la historia, más allá de lo que los mitos? Me has puesto una pregunta muy difícil. Esta la sabías que te la has enviado. Pero incluso que me la has enviado, es difícil responder. Lo entiendo. Siempre que me preguntan qué es Hécate para mí, es muy difícil responderla. Yo llevo muchos años con Hécate y espero que me falten muchos años más con ella y aún no la conozco. Nadie conoce enteramente un Dios. Si no, no sería un Dios. Yo puedo hablar de Hécate, pero yo no me adjudico que conozco a Hécate. Yo conozco una parte de Hécate, pero no conozco enteramente a Hécate. Hécate para mí es el anima mundi, es el pálpito de la existencia, es el motor cósmico, es la diosa que engloba dentro de sí las estrellas, los cielos, la tierra, la lejanía estelar. Hécate es inmanente. Hécate es similar para mí al concepto alquímico del azor. Es la quintesencia espiritual que vincula todas las cosas. En una gnosis personal, y quiero aclarar que es una gnosis personal, un espíritu, un daimon del Lemeguetón, me dijo que Hécate es el motor que mueve nuestra existencia. Y eso tiene mucha resonancia con precisamente su característica como anima mundi o alma del mundo. Entonces es una diosa que es absolutamente compleja y que para mí es simplemente destino y necesidad. Y eso creo que habla mucho de su gran presencia cósmica. Es la diosa que es destino y necesidad. Y no hay mayor poder vinculante que la necesidad. ¿No es así? Muy buena respuesta, me ha gustado mucho.
Y ahora una pregunta, ahora vamos a otro tema personal también. ¿Qué opinión tienes tú del trato que se le da a Hécate, sobre todo desde corrientes más neopaganas, en las que yo, por ejemplo, personalmente creo que a veces el neopaganismo, sobre todo el neopaganismo más popular, vamos a decirlo así, peca de naif, peca de inocente en algunas cosas? Y me gustaría saber qué opinas tú sobre el trato que se le da a esta diosa en algunos círculos neopaganos. Bueno, si me permites hablar un poco de mi propia experiencia personal, Por supuesto. es precisamente la visión del neopaganismo de Hécate lo que a mí me previno hace muchos años de adorar a Hécate y de aceptar que Hécate se aproximase a mí. Yo he contado en otras instancias acerca de cómo Hécate se me manifestó reiterativamente en sueños y me invitaba a trabajar con ella y yo precisamente me rehusaba por la visión que yo tenía de Hécate del neopaganismo, ¿no? Uh-huh. El neopaganismo ha reducido a Hécate y la ha edulcorado en esa tripleta de Robert Graves, de doncella, madre y anciana, que no es afín a su verdadera naturaleza. En primer lugar, Hécate nunca se presentó como una anciana en la antigüedad. Hécate era o una doncella virginal o una mujer madura. Y esta visión de Hécate que la edulcora, que la convierte en esa anciana sabia, eso es algo que me alejó mucho de Hécate. Yo viniendo de un trasfondo de magia ceremonial, de magia cabalística, donde para mí la magia tenía que ser compleja y seria, ¿no? Entonces estas visiones a mí me alejaron mucho. Yo creo que, y por eso accedí a hacer esa entrevista y hablo constantemente de Hécate, es porque quiero tratar de disipar muchas de las malinterpretaciones que el neopaganismo moderno ha impuesto sobre Hécate, que la ha reducido precisamente a un concepto pseudo filosófico, porque no llega a un concepto filosófico, o más bien pseudo psicológico, acerca de doncella, madre y anciana. Y entonces Hécate se convierte en casi que una terapeuta. Hécate no es una terapeuta. Hécate es una deidad primigenia, ancestral, con misterios escatológicos que van más allá de lo que yo puedo expresar a través del logos, a través de la palabra. Hécate no es una terapeuta. Hécate no es una guía al shadow work, que es un término que se utiliza mucho, ese trabajo de las sombras, que parece que quiere reducir al ocultismo y a la magia, al esoterismo, en un trabajo psicológico interno. Yo incluso estoy en contra de la propia visión que tenía Crowley de los espíritus como partes del cerebro, como manifestaciones de la psiquis. No, para mí los espíritus son seres independientes y los dioses no son terapeutas. Los dioses son guardianes de misterios trascendentales. Entonces, estas instancias yo considero que son sumamente importantes para disipar dudas. Y a veces yo puedo pecar o puedo ser visto como muy sobrio, como muy riguroso en torno a esto, pero creo que es importante, de una otra manera, tratar de separar el grano de la paja y disipar y desterrar, hacer un vanish absoluto de muchas de estas grandes tergiversaciones que el neopaganismo, en sus ansias de ser inclusivo y de edulcorar visiones del pasado, tiende a proyectar y a popularizar. Lo ves en series, lo ves en serie como esta famosa serie de Sabrina, en donde Hécate se reduce a doncella, madre anciana, y es tan popular estas clases de series que debo decir, me gustaron las 2 primeras temporadas, pero cuando llegó esa temporada de Hécate, hizo una serie, y lo peor de todo es que es una serie popular, y la ven muchos jóvenes, entonces van a pensar que Hécate es simplemente esta doncella, madre y anciana, esa triple diosa del neopaganismo moderno. Entonces eso desvía quién es Hécate realmente. Obviamente que uno puede pensar que son canales pop o populares que aquel que tenga cerebro y que tenga deseo de profundizar va a terminar por sí mismo disolviendo esas dudas. Pero cuando esa persona vaya a disolver sus dudas, es bueno que existan estas instancias y que pueda verlas y saber, esta es Hécate realmente. No es esta visión más dulce, más rosa o más terapéutica y psicológica. No. Y repito, una vez más, Hécate no es terapeuta. Hécate es una diosa guardiana de misterios, una diosa de transformación, una diosa iniciática, en cuanto a que tiene misterios que debes conocer y experimentar para poder dilucidar.
Entonces, yo creo que ciertamente la visión del neopaganismo no es una positiva. Puede ser un canal para que buscadores sinceros conozcan inicialmente a Hécate, pero es muy importante que luego tengan la volición de seguir adelante, de profundizar y de conocer realmente más allá a esa diosa. Y la última pregunta que tenía preparada, y antes de abrir un poquito la ronda de preguntas de la gente que nos está viendo, es ¿qué recomendarías a alguien que quiera aproximarse a esta diosa? Primero, empaparse académicamente acerca de la diosa, empaparse históricamente. ¿Cuál es lo que hablamos hoy? ¿Cuáles son sus posibles orígenes? Las diferentes teorías que hay acerca de Hécate. Leer también, aunque no es estrictamente necesario adorar a Hécate bajo un prisma helénico, porque hay otras manifestaciones de brujería que adoran a Hécate bajo otras consideraciones. Sí es importante tener un contexto de la magia y la brujería helénica, porque de una u otra manera, así Hécate no haya sido una diosa originalmente griega, es donde se popularizó de una u otra manera. Entonces es muy importante que si quieren conocer a Hécate, antes de leer libros modernos o antes de abocarse directamente a la praxis, lean fuentes antiguas, lean fuentes clásicas y estudios antropológicos e históricos de la figura de la diosa para, primero, sacarse cualquier clase de filtro neopagano o ecléctico que puedan tener que desvirtúe la aproximación a la deidad. Eso es muy importante. Primero, tener fundamentos académicos, históricos e intelectuales firmes, sólidos. Ya teniéndolos, pueden pasar propiamente a la interacción con la deidad, porque ya van a saber más o menos de una otra manera cómo propiciarla, cómo llamarla, cómo de una otra manera sentir sus energías o saber que ella está presente, porque si no leen históricamente a Hécate, ¿cómo van a saber que cuando están haciendo un rito y escuchan perros ladrar, es Hécate la que está allí? Las fuentes históricas nos hablan de eso, pero si no tienes ese trasfondo, ¿cómo vas a conectar esos elementos? O si tienes un sueño donde ves 3 caminos viniendo a ti, si no lees acerca de Hécate y profundizas acerca de su naturaleza, ¿cómo vas a hacer la relación entre la triple encrucijada y la deidad? Entonces es importante tener primero unas bases sólidas, académicas e históricas del culto a la deidad y luego pasar a la praxis. Eso es sumamente importante. Lo otro es que el hecho de que te guste Hécate no quiere decir que necesariamente tengas que convertirte en sacerdote o sacerdotisa de Hécate. Puedes simplemente ser su devoto. No corran como muchos neófitos a hacer pactos de por vida con una deidad y a cortarse a hacer juramentos. Eso es un proceso. Y no todo el mundo está llamado a ser sacerdote de una deidad o ser devoto de una deidad. A mí me llaman sacerdote de Hécate. Yo mismo no me considero sacerdote de Hécate. O soy sacerdote de Hécate bajo ciertas circunstancias. En primer lugar, porque yo soy muy misántropo y la gente no me agrada mucho. Y el sacerdote es esencialmente un servidor de la gente y es el que da al público a conocer la deidad. A mí nunca me ha gustado el papel sacerdotal y lo confieso. Yo tengo el santuario de Hécate Britannia bajo el Covenant of Hécate, pero no es un papel que yo haya aceptado alegremente, porque involucra una responsabilidad pública y yo siempre he sido un practicante privado, un practicante que le gusta la praxis de la magia, sin necesidad de tener responsabilidades con nadie externo, más allá de mis aprendices y de mi conventículo y mi círculo. Entonces, no se apuren en ser sacerdotes de una deidad, no se apuren en hacer grandes juramentos. Puedes servir a Hécate y puedes rendirle devoción a Hécate simplemente siendo un devoto. Y la diosa igualmente va a estar allí y te va a revelar parte de sus misterios y te va a acompañar. Entonces es importante tomar las cosas gradualmente. En especial, y eso es otro punto, porque Hécate, al ser una diosa primitiva, una diosa atávica, una diosa catónica, se codea de misterios y de entidades precisamente relacionadas al inframundo.
Y si te abocas a practicar con ella apresuradamente, sin prepararte de forma adecuada, eso puede tener repercusiones negativas en tu vida. Entonces, eso también es muy importante, tomarse las cosas con calma, porque estamos hablando de una diosa de misterios del inframundo. Es una diosa que puede ser, y por qué no decirlo, potencialmente peligrosa si uno no se aproxima adecuadamente. Entonces es bueno prepararse, tomarse las cosas con calma. Con eso no quiero asustar a nadie, porque Hécate es una diosa que uno se le puede aproximar. Simplemente hay que tratar de no ir con prisa, gradualmente, ilustrarse adecuadamente, leer buenas fuentes y ya cuando practiques propiamente la magia, ir paso a paso, ¿no? El arte y la interacción con las deidades es algo que se desarrolla a través de los muchos años. Esta es una de las profesiones, por así decirlo, que te vas volviendo más experto y hábil a medida que más viejo te pones. Entonces, no es necesario apresurarse en el camino. Uno de los grandes males del neopaganismo es que la gente quiere ser sacerdote de 10 dioses. Entonces, no, yo soy sacerdote de Hécate, soy sacerdote de Artemisa, soy sacerdote de yo no sé quién, y terminan siendo sacerdotes de 10 dioses. En la antigüedad, ser sacerdote de un dios era algo que tomaba toda la vida. De un solo dios, tomaba toda la vida. Entonces, es bueno no apresurarse y estar preparado, ciertamente, porque eventualmente Hécate va a terminar. Yo digo que Hécate es una diosa que cuando llega firmemente a su vida, destruye aquello que no debe ser y que no estaba firme, para poder edificar ciertamente una casa con firmeza. Entonces, Hécate, por eso es que es una diosa de transformación, y eso lo van a ver mucho a medida que la conozcan un poco. Por eso no se apresuren, porque va a desbaratar sus vidas de una u otra manera. Entonces, no se apresuren a ello. Traten de darse el tiempo para que cuando vengan las grandes modificaciones que ella va a cambiar, porque ¿por qué Hécate cambia las cosas? Porque es una diosa de transformación. Esto es algo que no se dice mucho, pero yo en esta intimidad nuestra lo voy a decir. Porque Hécate es diosa de la verdad. Es una de las 3 virtudes fundamentales de la Hécate Caldia, la verdad. ¿Y qué es la verdad filosóficamente hablando? Lo que es, sencillamente. Y Hécate, al entrar en la vida de un individuo, va a desbaratar, va a destruir aquello que no es, aquello que no va afín a la realidad última de esa persona. Por eso es que es diosa de la transformación. Y no voy a decir más porque me van a regañar acá. Bueno, pues de verdad, Leo, muchísimas gracias por responder estas preguntas. Abrimos ahora una ronda de preguntas que creo que ya nos han escrito por el chat. Mira, vamos a leer todos los comentarios. Digo, mira, ella nos dice, sé que quizás es una pregunta un poco evidente, pero si trabajamos con nuestros ancestros y con Hécate, ¿es intrínseco que ella, ser la diosa de los fallecidos, cuida de nuestros ancestros? Sí, ciertamente, no necesariamente va, es una diosa de los fenecidos, ciertamente. Es una diosa que guía a los ancestros a su lugar correspondiente. No necesariamente va a proteger a todos los ancestros, porque la otredad es un mundo muy abierto. Y Hécate es una diosa que de una u otra manera no tiene el papel inherente de proteger a los muertos, pero sí de guiarlos a sus lugares correspondientes. Por eso es psicopompa. Se dice que el séquito de Hécate, principalmente el séquito de Hécate, se compone de almas en pena, de ánimas en pena. Se dice que ella ama a las ánimas en pena, a los muertos extraviados. Entonces, si tienes un ancestro que está extraviado, un ancestro que pasó por una muerte traumática, ciertamente que Hécate puede ayudarle a protegerlo. De una otra manera, más que llamarla la protectora de los ancestros, es una diosa que puede atraer a ti a los ancestros o a tus ancestros, de otra manera precisamente por sus capacidades como gran diosa de los muertos y la necromancia. Nos dice Lucina. Lo que puedes, ojo, lo que sí puedes pedirle es que con la luz de sus antorchas guíe a tus ancestros para que encuentren su desarrollo espiritual, porque ellos continúan en el otro lado su evolución. Acuérdense que la muerte es simplemente una transformación. Continuamos con misiones en la otredad. Puedes pedirle a Hécate que como gran diosa de los muertos, con la luz de sus antorchas, guíe a tus ancestros en sus nuevas misiones, en su evolución espiritual, para que continúen su sendero, en ese nuevo estado que están experimentando.
Buen consejo ese. Nos dice Leusina, qué lujo escucharles. Gracias, Leusina, un placer tenerte aquí. Bravo por esta ponencia también fundamentada, tanto por el estudio como por la experiencia práctica de la magia. Gracias, de verdad, por tus palabras. Dice Elia, para mí Hécate, perdón que se me va. Para mí Hécate tiene forma de madre, da respeto muchísimo, pero al mismo tiempo nutre y enseña con cariño y con dureza. En efecto, Hécate fue la gran diosa. Al ser una gran diosa, era una gran diosa madre. Así que tiene esas características. Además que fue Caurótropos, la nutridora y la enfermera de la juventud, de los niños. Nos dice Carla, me tengo que retirar. Espero que, o sea, que cuando escuches esto, Carla, pues que sepas que te hemos nombrado. Luego termino de ver el vídeo. Realmente me voy llena de conocimientos. Agradezco esta oportunidad y LJ, sos un ser realmente increíble. Te adoro. Nos dice Merche, buenas, Hécate lleva un tiempo aproximándome a mí en sueños y con señales externas. Pero no llego a comprenderla bien. ¿Cómo puedo saber más qué quiere decirme? Bien, puedes hacerle un rito a Hécate, un sacrificio, un daimnon, por ejemplo, una luna negra, donde le pidas que te dé el mensaje que desea transmitirte sin ambigüedades. Usualmente, primero hay un tema, cuando los dioses se presentan y nos dan mensajes algo crípticos, puede ser porque o no estamos preparados para hacer un mensaje, preparados en nuestra vida en ese momento, o porque no estamos preparados psíquicamente o en nuestro desarrollo de habilidades espirituales para recibir el mensaje. Entonces, uno lo que puede hacer en esas instancias es propiciar a la deidad. A Hécate, bueno, pueden buscar en libros como Liminal Rites qué clase de ofrendas se le daba a Hécate, pero como una diosa católica, una de las ofrendas principales que se le puede dar a Hécate son libaciones. Es decir, derramar agua, derramar vino, derramar miel. Es muy importante la miel en el culto a Hécate, es sumamente importante la miel. Está esta cuestión de que los dioses católicos hay que endulzarlos, porque tienen estos lados primitivos y terribles. Entonces la miel es muy importante. Puedes hacerle, Merche, una propiciación a Hécate. En una luna negra, darle ofrendas y pedirle que ese mensaje que no entiendes te lo transmita de una manera comprensible de acuerdo a tus capacidades y a tus sentidos, sin ambigüedades. Recuerden que estamos hablando con una diosa de la magia, entonces hay que hablarles en términos mágicos. Y la magia se parece mucho al derecho, hay que saber qué palabras vamos a utilizar para tener buen recaudo en las consecuencias. Me ha gustado esa comparación. Nos dice Elia, ¿qué 3 libros principales recomendarías para conocerla mejor? Bien, indudablemente Hécate Liminal Rites, que ya lo mencioné, de Sorita de Este y de Rankine. A Circle for Hécate, de Sorita sola, es muy bueno. Hay quien recomienda The Temple of Hécate de Tara Sánchez, pero yo recomendaría, si es posible, no otro libro de Hécate, sino Greek Religion de Walter Burkhardt, porque te va a dar un contexto del mundo griego antiguo y las propiciaciones del mundo griego antiguo. Entonces, Hécate Liminal Rites, A Circle for Hécate y Greek Religion de Walter Burkhardt son los 3 libros que yo recomendaría. 2 para conocer a Hécate y el tercero para conocer el contexto del mundo en el cual Hécate se movía. Perfecto. Nos dice Giovanna, buenas noches. Me parece que si a través del tiempo ella va acoplándose al mundo actual, la reconstrucción de la Gina ha tenido mucho que ver con su resurgimiento. ¿Qué opinas de la magia hecateana? Creo que sigue, ¿no? Hay muchos Sí, hay muchos nuevos autores como Cindy Brannen que muestran una nueva manera de devoción que en lo particular me gusta mucho cómo abarca a la señora. Y Jeff Cullen, así como otros autores que abarcan magia hecateana moderna. Ahora, la pregunta se refiere a qué opino de la magia hecateana. Bueno, la magia hecateana no solamente es moderna, la magia hecateana, por definición, abarca toda la magia en la cual Hécate estuvo involucrada de otra manera. Ciertamente ella, es lo que dije previamente, los dioses no cambian, se adaptan, pero la aproximación a los dioses muchas veces viene filtrada por la era en la cual se está viviendo y cada practicante que la recibe. Hay un concepto que es el arte quintesencial, que es abstracto y que es incomprensible a menos que se filtre por una reificación particular. Es decir, cualquier clase de conocimiento abstracto, para ser lógicamente comprensible, debe pasar por la cabeza del practicante y ahí deja de ser abstracto, pero también comienza a tener los colores del practicante que lo está recibiendo. Por eso es que el arte quintesencial no se puede tocar, lo que Chomly llamaba de nameless arte.
sino que el arte lo entendemos a través de diferentes ramificaciones. Igual son los dioses. Los dioses se van a manifestar de acuerdo a la visión de quien los está recibiendo. Yo les puedo hablar de mis experiencias gnósticas con Hécate, pero eso también depende mucho de quién es Leo Martin y cómo él ve el mundo y la forma como Hécate se me manifiesta, pero también yo cómo lo entiendo en ese momento. Entonces, cualquier manifestación de Hécate en la modernidad, siempre que tenga buenos fundamentos, también supeditada con la historia y con aspectos conocidos de Hécate, va a ser absolutamente válido porque estamos viviendo una nueva era. Por ejemplo, a Hécate se le sacrificaban cachorros negros. Era parte de los tributos a Hécate. Yo estoy seguro que si tú le das a Hécate, y lo digo con una seguridad infranqueable, yo estoy seguro que si tú le das un cachorro negro a Hécate, ella lo va a aceptar encantada, porque los dioses no cambian. Pero las consideraciones modernas con la ética animal y demás nos impiden llevar a cabo, o les impiden a algunos, llevar a cabo esos ritos. Entonces, la diosa puede adaptarse a esa nueva visión moral y ética. Cuando llegó el orfismo, por ejemplo, el orfismo que pregonaba, no más sacrificios animales a los dioses, y una vida vegetariana, y a los dioses se le sacrificaba, era incienso. Este fue un nuevo matiz de la época. Entonces, ciertamente, Cindy Brannan y Jeff Cullen, el cual hace unas esculturas magníficas, tienen una visión de Hécate adaptada a la modernidad que es perfectamente válida. Pero también Jeff Cullen se basa mucho en estudios históricos de Hécate. Entonces, él también tiene bases firmes en la Hécate histórica. Entonces, cualquier praxis de Hécate que se respete la modernidad, de una otra manera tiene que honrar esa forma como Hécate era de una otra forma propiciada en el mundo antiguo, porque es como Hécate en el mundo antiguo reveló su gnosis y reveló los procedimientos como ella misma, si lo queremos ver de esa manera, quería ser propiciada. Perfecto. Mira, nos dice Zulay. Hola, buenas tardes. Mi duda es la siguiente. ¿Qué consejos puedes darle a aquellos que navegan sus misterios? Si ya nos ha iniciado en algún misterio, ¿qué herramientas internas, espirituales, etcétera, crees que son importantes? Gracias. Bien, Zulay, eso depende mucho también de tu camino. Hay herramientas muy tangibles dependiendo de si practicas magia ceremonial o brujería o magia folclórica. Entonces depende mucho del camino que estés transitando. Si te hablo desde la generalidad, yo creo que, y se lo digo mucho a mis estudiantes, creo que algo fundamental en cualquier clase de práctica y en cualquier clase de profundización de los misterios es la meditación. Eso es fundamental. Yo creo que la meditación, así sea un concepto en ocasiones visto como oriental, pero que también es mencionado por autores occidentales, como el propio San Agustín, yo creo que la meditación es una herramienta inestimable a la hora de aproximarse a los poderes, porque da la calma interna necesaria para escuchar la voz de la otredad. Entonces yo diría que la meditación es una de las grandes herramientas. También la resiliencia y el estoicismo, yo he encontrado que son muy útiles con Hécate de otra manera, en base al hecho de que te hace experimentar los recovecos más, de otra manera, menos estables que tengas en tu vida, para, como dije previamente, solidificarlos y llevarlos a la verdad. Entonces yo te diría que es como herramienta la meditación es muy importante, no te puedo dar una herramienta más específica como un rito o algún incluso instrumento mágico en base a que no sé cuál es tu sendero y nos desviaríamos demasiado de la conversación. Pero también están los factores del estoicismo, la resiliencia con Hécate y sobre todo, Zulay, y esto es muy importante, pero es sumamente importante, es la perseverancia en el camino. Como dije previamente, esto es un sendero en el cual uno se vuelve más experto a medida que envejece. Y para llegar a viejo en el arte hay que perseverar mucho. Hay que ir más allá de los obstáculos. Y se te van a presentar muchos obstáculos en el camino de los misterios. La perseverancia es lo que nos mantiene encabezados al fin último. Y esa perseverancia siempre tiene que estar temperada con la verdad. Hay una frase que me gusta mucho de la maid, de la doncella del clan de Tubal-Caín, que parafraseándola, habla de que
Cuando la verdad, de una otra manera, abandona el camino, la devoción debe de perseguirla a donde vaya. Y si no la encuentra el peregrino o el viajero, va a terminar absolutamente perdido. Y con Hécate, los misterios en general, esto es sumamente importante. La verdad, buscar la verdad y mantenerte fiel a ti misma y a lo que realmente sientas, no autoengañarte. Eso también es sumamente importante. El paganismo y la magia moderna está llena de muchos autoengaños. Entonces es importante mantenerte bien direccionado con la verdad. Y repito, la verdad es una de las 3 grandes virtudes de Hécate, junto con la fe y el amor trascendental. Entonces, la verdad siempre debe temperar tu práctica, verdad respecto a lo que sientes y verdad en tus acciones, esa coherencia, eso es sumamente importante. Y es algo que se habla poco, porque podemos hablar de muchas técnicas, de meditaciones, de ritos, de evocaciones, de letanías, de himnos, de ciertos inciensos, de ciertas ofrendas, de lugares sagrados para Hécate, en los cuales su espiritualidad es más fuerte y se puede evocar y manifestar con mayor intensidad. Pero poco hablamos también del mundo interno del practicante. Y eso también es importante mencionarlo. El practicante que no esté alineado con la virtud de la verdad, que no sea fiel a los poderes y a sí mismo en base a esa verdad, va a estar perdido constantemente. Entonces, esa verdad junto a la perseverancia yo creo que van a ser tus mejores aliados en el camino de los misterios, indiferentemente de qué matiz tenga. Perfecto. Mira, nos pregunta Lira, ¿es posible ofrendar a Hécate consultándole directamente con un péndulo? Por ejemplo, ¿se acepta una ofrenda o no? ¿O deberán ser siempre ofrendas conocidas globalmente? Intuitivamente lo he hecho así, pero no quiero caer bajo la decisión de mi propia psique. Ciertamente, habla de que si con un péndulo perfectamente puede llamar a Hécate. Consultarle si quiere, por ejemplo, vino o quiere miel. Sí, sí, indudablemente. Hécate, al ser precisamente una diosa de la magia y la brujería, es muy responsive, es muy responsiva a cualquier clase de mancia. Siempre que, obviamente, yo te recomendaría que la propiciases inicialmente y que tuvieses, obviamente, tu péndulo adecuadamente purificado y consagrado, tal vez no a Hécate, pero sí al servicio del arte. Yo creo que Hécate puede responderte perfectamente. Yo conozco muchos practicantes que interrogan a Hécate o tienen el péndulo como su mancia principal. Siempre que la mancia sea adecuadamente conjurada, un poder puede hablar a través de ella. Obviamente que hay ciertas tradiciones que son más estrictas al respecto y pueden decirte que las tradiciones africanistas, por ejemplo, son muy específicas al respecto y te dicen que hay ciertos poderes que solamente pueden ser llamados o consultados con mancias muy específicas y no aceptan otras. Pero con el paso del tiempo y con la poca experiencia que yo puedo tener respecto a Hécate, digo que es una diosa que tiende a ser muy flexible a la hora de con qué medio le estamos consultando. Obviamente que poder medios más afines a ella, de otra manera, leer las entrañas, por ejemplo, va a ser muy afín a Hécate, pero ciertamente con las cartas del tarot o con el péndulo, incluso he visto quien consulta a Hécate con las runas, que es una mancia nórdica, Hécate responde de otra manera, siempre que se propicie adecuadamente y se llame de forma correcta. Perfecto. Dice Daniel, gracias por la charla. Saludos desde Chile. Justo se me cayó la charla cuando le preguntaste lo más sobre las recomendaciones, o sea, lo mejor. En fin, esperaré el vídeo. Saludos y gracias nuevamente. Gracias. Y Daniel, nos pregunta Giovanna, una pregunta que justo he escuchado mucho. ¿Qué es lo que trabajas con Hécate? ¿De qué le sirve a alguien trabajar con ella? Siento que es muy personal, pero me gustaría saber tu opinión. ¿De qué le sirve a alguien trabajar con Hécate? Es muy amplio, porque puedes trabajar con Hécate para comprender grandes misterios existenciales, o simplemente puedes trabajar con Hécate porque quieres mejorar tu comunicación con los muertos, y es una diosa de los muertos y quieres comunicarte con los muertos. O quieres perfeccionar tu conocimiento con las plantas benéficas o las plantas maléficas, puedes llamar a Hécate. Quieres conocer los misterios de la tierra, puedes llamar a Hécate igualmente. Si hay quien se especializa incluso en Hécate Inalía, como la Hécate del mar, para conocer los misterios del mar a través de Hécate. Las razones por las cuales uno puede trabajar con Hécate son muchas, algunas superficiales y algunas profundas. Hay quien puede trabajar con Hécate y la llama únicamente una vez, la propicia y ya no la llama más.
y hay quien se dedique enteramente a trabajar con Hécate. Entonces va a depender mucho de las necesidades de la persona. Gracias por la respuesta. Y las dos últimas preguntas que ya leemos para dejarte libre, Leo. Dice Elia, ¿podemos honrarla aunque no sea luna nueva? ¿Hay algún ritual que nos recomendarías? No voy a caer en hablar de rituales porque nos extenderíamos demasiado, pero sí, Hécate puede ser propiciada en alguna luna, no la luna nueva es la neumenia. La neumenia es cuando ves el primer destello blanco o plateado de la luna. Hécate era adorada de la luna negra porque ya hablé de la referencia de cómo Hécate era una diosa catónica. Y la luna negra, cuando la luna no se ve en los cielos, es cuando es el mejor reflejo del inframundo, ¿no? Es la oscuridad absoluta de la noche. Entonces, creo que la pregunta hubiese sido, ¿se puede orar a Hécate en otra luna que no sea la luna negra, por ejemplo? Y la respuesta sería sí, efectivamente. Puedo orar a Hécate en clase de lunación. Es una diosa muy polifacética. Sin embargo, ciertamente la luna negra era su momento crucial. Pero al ser Hécate sincretizada con Selene, incluso llegan puntos donde puedes propiciarla durante la luna llena. Yo llego a orar a Hécate también durante la luna llena. Entonces depende también de la aproximación que tú quieras darle. Hay ciertas tradiciones que te pueden decir, si trabajas con Hécate en la luna llena es para ciertos epítetos o para ciertos aspectos, y si trabajas con ella durante la luna creciente es para esto, durante la menguante es para esto y en la negra para esto. Entonces va a depender mucho de qué aspecto específico de Hécate quieras propiciar y qué clase de llamamiento quieras darle, y dependiendo de la necesidad que tengas en un momento dado. Respecto a los rituales, como le dije, no quiero caer en dar ritos a través de este medio. Propiciar como ofrendas, leer los libros que he recomendado y estructurar los ritos de acuerdo a tu camino. Pero si quieres una recomendación ritual, adórale la noche, es su hora, la hora de Hécate es la noche, y es muy importante las libaciones, como ya dije, para los poderes catónicos, el derramar líquidos para los poderes catónicos, el ofrendar igualmente un incienso agradable. Una recomendación ritual general, a los poderes cuando se les llama hay que propiciarlos. La ofrenda tiene muchos aspectos del por qué se ofrenda a los poderes, pero uno de ellos también es no solo mostrar respeto a la entidad, sino, de hecho, los griegos para hacer cualquier cosa derramaban una libación en nombre de los poderes, sino también porque le das una batería energética a la entidad para manifestarse en este plano material. Entonces, también es muy importante, por eso los ofrendas. Entonces, que en las propiciaciones de los ritos que le vayas a hacer a Hécate, siempre esté presente de otra manera las ofrendas, porque eso la va a atraer, le va a dar una batería y la va a propiciar. Perfecto. Y la última pregunta que nos hace Leusina. Leomar, ¿podrías clarificar un poco el epíteto de Baubo? Me parece un aspecto interesante y poco conocido de ella, que guarda mucha relación con el culto primitivo a Hécate. Como fuerza primigenia y origen de la vida en la oscuridad, el útero cósmico, las aguas primordiales. Pero esto está basado en mi vivencia personal a través de visiones con ella. No he encontrado mucha información académica sobre ello. Sí, sin duda alguna, y ciertamente eso tiene mucho que ver con una consideración gnóstica, porque de Baubo ciertamente no he escuchado directamente una relación con las aguas, como dice ella, con las aguas primordiales. Sí. El tema de Baubo es muy similar a otro epíteto de Hécate, que es mormo y gorgo. En la Filosumena, creo que es que se menciona a mormo, gorgo, luna de mil formas. Hay quien dice que Baubo, antes de ser un epíteto relacionado a Hécate, de una u otra manera, era incluso otra deidad, conectada a la noche y a los misterios de las profundidades igualmente, y que luego se convierte en un epíteto propiamente de Hécate, que no sería extraño. Hécate termina tomando la propia Brimo, también se considera que fue una deidad aparte, que luego fue absorbida por Hécate, se convierte en Hécate Brimo, como Enodía, que era una deidad aparte, termina convirtiéndose en Hécate Enodía. De registros históricos acerca de Baubo, no tengo mucho, porque de hecho se toma incluso como una voz, como parte de las voces magicae, o las voces mágicas, como Gorgo y Mormo, precisamente. Entonces, ahora yo te diría, si has meditado con el epíteto de Baubo,
Y esa es la visión que te ha dado. Trata de buscar confirmación a través de mancias u otras meditaciones con Hécate que te confirme que efectivamente esa aproximación que estás teniendo con Baobo es la que ella quiere que tú tengas en torno a sí misma. Porque en base a que es uno de esos epítetos de Hécate tan oscuros, de otra manera, oscuros en el sentido de que se tiene muy poca información, va a partir más que todo de esa aproximación gnóstica que tengas con la deidad, similar a la propia Gorgo o Morbo. De Gorgo sí se puede pensar un poco que puede venir de las gorgonas, y que a veces las gorgonas siendo entidades del inframundo, también tienen mucha relación con Hécate, además que las gorgonas eran tres, Euriales, Temno y Medusa, entonces eso también hace que tengan cierta relación con Hécate, pero es parte de esos nombres o esos epítetos que terminan convirtiéndose casi en palabras de poder para llamar a una deidad. Pero tu visión de ella, si es como la has experimentado, es perfectamente válida, siempre que tú confirmes con Hécate que efectivamente es como ella quiere esa aproximación en base a ese epíteto. Pues oye, Leo, aquí cerramos la ronda de preguntas. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido un placer enorme. Recordamos a la gente, ¿vale? Vamos, 3 cosas vamos a recordar. Primero, visitad a Leo en su Instagram, l.jtang, si no recuerdo mal. Yo ni siquiera recuerdo exactamente cuál es mi Instagram. Bueno, si buscáis LJTang en Instagram, saldrá él. Juraría que ahora es... ahora os lo L.jtang. Vale, l.jtang, donde podréis ver tanto lo que él nos explica, lo que es su libro, lo que veréis las publicaciones del mismo, veréis las publicaciones de sus cursos también, que él ofrece cursos desde su perfil, y por supuesto os recomiendo que leáis el libro de Lamento de una serpiente, porque aparte de información sobre Hécate, también trata un montón de temas que vamos a tratar aquí en una entrevista que tengo de aquí 2 semanas, que tratará sobre el diablo, y que trataremos también contigo y que creemos que va a merecer mucho la pena. Lo segundo que quiero deciros es que Aula Arcana va a ofrecer un curso de Goetia, Culto de Fuego y Noche, ahora sí, con este señor, Leomar, el que será él el profesor. Si estáis interesados, contactad con nosotros, ¿de acuerdo? Que nosotros os informaremos de todo y os pondremos al día para que podáis realizar este curso. Y por último, informaros a todos los asistentes que vamos a hacer un sorteo sobre el libro de Leo, que va a ser un sorteo para que quien quiera del mundo pues llegue a este libro, ¿no? Llegue a su lectura, y que podáis disfrutar de la magnífica lectura que supone este libro entre todos nuestros seguidores, ¿de acuerdo? Así que de verdad, estad atentos a nuestras redes sociales, que este sorteo lo anunciaremos dentro de 2 o 3 semanitas más o menos, para que os hagáis una idea, y lo pondremos en marcha para que realmente, si estáis interesados, puede llegar este libro a vosotros. Así que, Leo, aquí nos están escribiendo que muchas gracias. Gracias de verdad enormemente a ti, porque es un placer tenerte en Aula Arcana. Un gustazo. Darle a todos los asistentes, todos los que habéis participado, todos los que nos escucháis por YouTube y por Spotify. Y de verdad, aquí os mando un enorme abrazo a todos. Así que, Leo, nos vemos pronto y muchísimas gracias de corazón. Saludos y gracias a todos. Espero que esta charla haya cuanto menos aclarado, llevado luz a ciertos aspectos de Hécate para ayudarlos en su sendero, en su praxis. Muchas gracias. Créeme que, yo que creía saber algo, me voy con una visión completamente diferente y mucho más renovada, así que seguro que has arrojado mucha luz, más incluso de la que crees. Así que, de verdad, enormes gracias. Muchas gracias, Leo, por todo. Gracias. Hasta luego. Hasta pronto.